6:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por recuperar la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar la presencia del doctor Hugo Espín, experto en temas de seguridad. Lo invitamos para analizar el momento que estamos viviendo en el país en el tema de inseguridad, el tema de violencia y, por un lado, estos planes de recompensa como ha ofrecido Estados Unidos en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, $5 millones por un lado y $1 millón para los que también ayuden con el resto de casos en el país. La promesa de Estados Unidos de apoyar militarmente y con materiales al Ecuador. ¿Cómo ve este momento que vivimos y cómo salir de esto? Doctor Hugo Espín, muy buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. En realidad no creo que llego a calificarme como un experto en temas de seguridad, pero sí algo que hemos podido dar es un seguimiento a los hechos en esta línea histórica de los últimos 25 años de cómo se ha venido manejando la seguridad en el Ecuador. Es sumamente preocupante cuando un Estado pone una recompensa de por medio para buscar información. Esto significa que o no tenemos nada o que las fuentes para alcanzar la información son realmente muy limitadas, o que lo que se busca es poder ingresar información que se ha obtenido de alguna u otra manera no tan legal, y que esa es una de las formas de poder justificar hacerlo. En realidad, el tema de las recompensas en el Ecuador no ha sido una situación normal. Sí las han existido, no nos olvidemos que en algún momento ya se publicaba una lista de los más buscados y que se ofertaba un precio por la ubicación de personas que cometían delitos execrables ya años de atrás, estamos hablando desde 1984. Entonces ha habido este tema de las recompensas, han habido las líneas de 1-800 delito para ver esta posibilidad de que se alcance información relevante sobre diferentes tipos de delitos. Pero lo atípico aquí es que quien pone esta vez la recompensa no es el Estado ecuatoriano. Es los Estados Unidos como Estado amigo que lanza un apoyo para alcanzar información trascendente que permita dar con las cabezas de un crimen, de un magnicidio, que fue tal vez en el Ecuador uno de los eventos más execrables que se han dado y que han tenido una trascendencia que todavía no dimensionamos los ecuatorianos, porque el embajador Fitzpatrick, una de las cosas que decía y que yo creo que relevo en esto es, este no fue un ataque solamente a una persona, al periodista, al investigador, al candidato presidencial, fue un ataque a la estructura democrática en sí misma del país, es un ataque a los cimientos de cómo se generan la posibilidad de que buenos ciudadanos alcancen un puesto de elección popular. Estamos llegando a un grado de intimidación donde ya la vida no tiene ningún valor para los criminales, para quienes están viviendo de la ilicitud como una forma natural de vida. Entonces, son elementos tremendamente fuertes. Esta recompensa como tal es una oferta dada por el gobierno americano. Genera muchas dudas de cómo se va a manejar la información. Lo han dicho que se va a hacer a través de Fiscalía. Fiscalía tiene este momento un respaldo de parte de los investigadores del Buró Federal de Investigaciones, del FBI, que están aquí ya presentes para coadyuvar a los esfuerzos locales. Pero todo esto son elementos que generan una preocupación en relación a cuál es la credibilidad que tiene nuestro sistema de investigación propio. ¿Qué pasó con nuestros sistemas de inteligencia? ¿Qué pasó con nuestros sistemas de investigación criminal? ¿Por qué no ha habido un pronunciamiento claro de parte de la misma Policía Nacional, del Ministerio del Interior, de cuáles son las falencias tan grandes que encuentra el propio gobierno, que asumimos la necesidad de que desde afuera vengan las soluciones? Es decir, ya estamos haciendo un reconocimiento expreso de la incapacidad local para poder llevar adelante nuestras propias investigaciones. Necesitamos que vengan fuerzas armadas de otro país para que solucionen los problemas que tenemos internamente. Es un reconocimiento del gobierno de que ya nos han superado y que necesitamos buscar ayuda internacional. Estas son dudas realmente que uno debe planteárselas para saber cómo podemos nosotros permitir que el suelo ecuatoriano tenga la presencia de militares internacionales, no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier otro lugar,
tomando en consideración cuáles son las funciones que se pretenden cumplir. Dentro de un marco jurídico, nosotros tenemos que entender que todo tratado internacional tiene que cumplir con una serie de procedimientos para su aprobación, que este es un tratado de colaboración militar en territorio ecuatoriano y que tenemos igualmente que nosotros dimensionar qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer estos soldados en el Ecuador. La asistencia militar en el área de los Estados Unidos, en el área policial de capacitación y en el área militar de capacitación ha sido una constante. Nuestros soldados, nuestros policías han viajado a Estados Unidos para capacitarse. Yo creo que esto es muy positivo. Equipos militares de los Estados Unidos han venido al Ecuador y he estado presente en algunas de las capacitaciones que se daban hace muchos años atrás en el grupo de intervención y rescate, en el grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional. Por cierto, un paréntesis, doctor Espín, esto se cortó, recordará usted, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Primero, luego de lo que sucediera en Angostura, marzo 2008, y luego estos convenios. Incluso hubo persecución interna en la policía y se cortó, que luego se retomó precisamente para este valioso aporte del know-how, del conocimiento de militar de Estados Unidos para el Ecuador y para la policía. Bueno, en realidad yo no soy tan optimista en el tema de una base militar en el Ecuador como una solución o la panacea de la seguridad regional o hemisférica. La capacitación, decía, eso sí es importante. La capacitación es fundamental. Yo creo que eso, haber perdido esa línea es un tema realmente lamentable, ¿no? Es decir, hoy se está recuperando, se ha recuperado mucho esta colaboración de otros países, no solamente Estados Unidos, en el tema de capacitación para nuestros policías, para nuestros militares, y esto es relevante. Esto realmente siempre ha sido positivo. El conocimiento, la experiencia, el know-how de muchos de los temas que nosotros no manejábamos hasta hace poco tiempo atrás como una amenaza interna, efectivamente es imprescindible. La única forma en la que nuestras fuerzas armadas y policía, nuestras fuerzas del orden en general, el sistema de justicia, que tiene que tener igualmente una línea de capacitación, justamente es esto, es esta transferencia de información, esta transferencia de conocimientos, la que permite sobrellevar ciertos vacíos que pueden haberse dado por la ausencia de casuística del tipo de que se está manejando actualmente en el país. Nosotros habíamos advertido hace muchos años atrás lo que podía suceder por la penetración del narcotráfico, y digo habíamos advertido porque varios analistas expertos realmente en el tema de seguridad habían hecho ya precisiones, y asimismo analistas políticos. No nos olvidemos del doctor Francisco Huerta Montalvo. Sí, que justamente él hizo ya una advertencia 14 años atrás de qué es lo que iba a vivir el Ecuador, y que hoy nos digan que no estábamos preparados para ello, que no teníamos idea de lo que íbamos a vivir, que yo lo he escuchado de los mandos, justamente es impresentable, porque esta era una amenaza latente que tenía el país ya desde hace muchos años atrás. La presencia del narcotráfico, la intensificación de las acciones en el territorio era una constante, o sea, no ha sido algo que no ha habido una presencia. El mismo gobierno de la Revolución Ciudadana emprendió una serie de acciones que se llamaban los jaque mate, que fueron del 1 al 100 o algo más, de operaciones directas contra diferentes organizaciones delictivas, que permitió tener una buena respuesta, y creo que de alguna manera eso coadyuvó para que se reduzcan los índices que se tenían en su momento y llegar a la tasa de 5.7 muertos por 100,000 habitantes, que fue efectivamente la más baja, la segunda más baja de Sudamérica. Pero todo ello es una sumatoria de elementos que no se le puede cargar exclusivamente a la policía. Entonces, yo creo que hoy por hoy ha habido una falta de liderazgo en la toma de decisiones, una falta de acciones ejecutivas que realmente tengan trascendencia. Nosotros hemos visto que se quejaron durante muchos días que por derechos humanos, que por la legislación, que la Fuerza Armada no podía trabajar con la policía, que las Fuerzas Armadas no podían intervenir en las cárceles, que tenían que ser observadores silentes desde las puertas del exterior de los centros de rehabilitación. Hoy por hoy hemos visto que cuando cambió esta decisión política, las Fuerzas Armadas han intervenido no una. En esta temporada, desde que se declaró este último estado de emergencia, al menos en 12 ocasiones han ingresado a los centros de rehabilitación social y han tenido resultados
que no son positivos, son lamentables, porque en las cárceles de un estado de emergencia siguen entrando objetos limitados, prohibidos, y principalmente armas, municiones y explosivos, que es una cuestión que uno no puede llegar a concebir, todo lo que se ha venido haciendo, unas exposiciones de lo que se encuentra en estos procesos de requisa. Doctor Espín, para volver al tema de los planes de recompensa a la ayuda de Estados Unidos, en el caso del magnicidio contra Fernando Villavicencio, ha habido algunos insumos. Está en proceso de investigación reservada en la Fiscalía. En los próximos días terminará ese periodo. Pero ha habido algunos insumos, como la denuncia ayer, precisamente el abogado defensor del jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, el capitán Cristian Ceballos, denunciaba el doctor Romero que con documentos que aquí se puede presumir que hubo al menos omisiones o negligencia en los superiores policiales, cuando no se acogió pedidos como para reforzar, incluso dar armas de grueso calibre. Bueno, yo he escuchado las declaraciones que se publicaron ayer por parte del doctor Edwin Romero, defensor del capitán Ceballos, que está dentro de este sumario administrativo. De hecho, 2 sumarios administrativos que le han planteado. Son declaraciones extremadamente preocupantes, que tienen una connotación inclusive de orden penal, y esto hay que tomarlo muy en serio. Tomemos en consideración que nosotros en nuestro Código Orgánico Integral Penal establecemos como en los grados de autoría, en el artículo 42, numeral 1b, que es la falta del deber objetivo de cuidado, es decir, quien tiene la obligación jurídica de impedir un hecho y no lo hace, equivale a cometerlo. Es lo que se llama acción por omisión o acto negligente por parte de la autoridad. Cuando nosotros somos advertidos de que existen una seria amenaza contra la vida de una persona y no se adoptan todas las medidas necesarias, cuando estas ya son requeridas, inclusive por el jefe de seguridad directa, evidentemente hay un traslado de responsabilidad, que es la que está haciendo referencia el doctor Romero. No tengo una cercanía al sumario administrativo. Entiendo que estas declaraciones deben ser fundadas y que son extremadamente delicadas, que deberán ser asumidas en su momento por la propia Fiscalía, todos los hallazgos que se han dado en el área administrativa, porque son hallazgos importantes. Es decir, nosotros tenemos que establecer, cuando hay una investigación de orden penal, el iter criminis o la ruta del delito, y para ello estos elementos de orden administrativo son trascendentales. Entonces es muy preocupante las declaraciones emitidas. Él hace justamente referencia de que no tuvo los medios, pese a que había el conocimiento de la amenaza y seguramente de elementos que fueron puestos en conocimiento, valga la redundancia, por parte del oficial que estaba a cargo de la seguridad hacia los mandos institucionales. Esto ya es una materia de investigación, es un tema bastante pantanoso en el que para entrar hay que conocer exactamente cuáles son las aristas que se están exponiendo. En algunos casos son cuestiones que lamentablemente la logística propia, por la incapacidad que ha habido de provisión de los medios para la operación normal de la policía, que lo hemos visto, lo hemos vivido. Es decir, la policía no tiene patrulleros. Después de 2 años seguimos pintando carros y decir que están repotenciados y que están con eso sirviendo a la ciudadanía. Entendemos que a lo mejor por ello hay una limitación logística de poder contar con los requerimientos que puede hacer el oficial. Pero esto ya es una materia, como le digo, bastante sensible por la connotación de orden penal que tiene. Volviendo al tema de la ayuda de los Estados Unidos, ¿cómo pudiera concretarse con estas acciones que hemos escuchado? Ayuda militar que incluso pudiera contribuir para fortalecer. Es evidente que hay debilidad institucional. Usted ha citado uno de ellos, muy importante, la inteligencia, que primero debiera recuperar la credibilidad y segundo ser mucho más proactiva en ese sentido. Bueno, yo creo que el sistema de contrainteligencia nacional ha sido un absoluto fracaso. O sea, y esto lo digo por los resultados. O sea, al final del día hemos tenido una serie de eventos terriblemente críticos para la estructura del propio Estado. Tenemos un magnicidio, hemos tenido la muerte de un alcalde en Manta, de una de las ciudades principales del Ecuador, atentados contra otros miembros de los GATS, pero sobre todo un estado de inseguridad y zozobra permanente en el tema de seguridad, y no dado por delincuencia común, sino por
estructuras delincuenciales que operan desde el exterior, es decir, estamos hablando de delincuencia transnacional e internacional, que es parte de lo que debería preocupar a la estructura misma, a la existencia del Estado. Ahora, la llegada de estos grupos tienen para mí algunos cuestionamientos que tiene que darse una claridad meridiana. Por ejemplo, ¿de qué tamaño es el contingente militar? ¿Qué implica la llegada de este contingente militar que, de acuerdo a lo que he podido revisar un poco en las declaraciones del propio gobierno de los Estados Unidos, tendrá operaciones en tierra, en mar y obviamente con el apoyo aéreo requerido? Dentro de ello nosotros tenemos que entender igualmente que tiene que haber un despliegue de tropas, pero estas tropas militares en las operaciones, por limitadas que sean, estarán armadas. ¿Cuál es la capacidad operativa que tienen? ¿Estarán acompañadas de equipos locales? ¿Qué va a pasar en caso de un enfrentamiento? ¿Van a poder tener capacidad de operación plena? Es decir, los militares americanos podrán disparar y causar la muerte, la neutralización, y estos militares serán sometidos a las leyes ecuatorianas, serán sometidos a los mismos procesos judiciales que son sometidos los policías como Santiago Olmedo, serán expuestos a las mismas condiciones bajo el principio de territorialidad. Estos militares deberían asumir la misma responsabilidad que asumen nuestras fuerzas armadas y nuestros policías en las operaciones cotidianas que se realizan. Es decir, hay una serie de elementos. Debiera haber un manual de operación para eso. Claramente, y tiene que haber una estructura de cómo se va a manejar la situación. No nos olvidemos que nosotros tenemos, de acuerdo al artículo 424 de la Constitución, un principio de supremacía constitucional, que todo tratado internacional tiene limitaciones de nuestra propia Constitución, que nosotros tenemos limitaciones para el crear bases en el territorio ecuatoriano, de acuerdo a los artículos 4 y 5 de la propia Constitución, que la Corte Constitucional del Ecuador emitió un dictamen, el número 00315 DTI-CC del 2015, que justamente hace referencia al ejercicio del control de constitucionalidad de los tratados internacionales y la competencia que tiene la Corte para la aplicación del artículo 424 de la propia Constitución, y que en materia de control constitucional, que estos tratados no se contrapongan con lo que establece el artículo 417. Es decir, la Corte Constitucional, y ya lo ha advertido el canciller, tiene un papel fundamental para analizar cuál es el alcance del tratado, del acuerdo que se está realizando, qué es lo que se va a permitir y qué es lo que no se va a permitir, y cuáles son las acciones de control, porque evidentemente las acciones de control en territorio nacional tienen limitaciones, y en aguas internacionales tienen una libertad mayor. Es decir, todos estos limitantes que se pueden dar tienen que ser analizados desde la óptica constitucional y de la legislación interna del país. Doctor Espín, a propósito de estas tareas que se cumplen, hoy Diario Expreso publica un reportaje sobre una parte de los planes que se relaciona con el control en puertos, el control en aduanas, y dice que un plan busca frenar la fuga de droga en carga exportable, que la policía y FedExport han trazado estrategias para evitar que más oferta sea contaminada. Se estima que el 35% de estupefacientes es decomisada en los puertos. ¿Y el resto qué pasa? Está pasando, y de hecho eso es lo que fortalece las estructuras criminales. Por eso en uno de los programas que tuvimos de anterior, acuérdese Miguel, yo le decía, no es un logro decir que hemos capturado 500 toneladas, debería ser un acto de una preocupación extrema. Si nosotros tenemos esa efectividad, que dudo mucho que sea del 35%, tenemos que pensar que si se han capturado 500 toneladas, pasaron 1000. Y si pasaron 1000 toneladas, pongamos eso en números para la economía criminal. 1000 toneladas son 20,000 millones de dólares, de acuerdo a números internacionales en puerto americano, y el doble en puerto europeo, y por eso el destino es de Europa. Y si nosotros ahora estamos viendo que esta droga es cortada encima más con el fentanilo, que genera un mayor índice de adicción, y genera una mayor dependencia, porque es una dependencia inmediata, por eso se corta con fentanilo. Realmente es un tema que nosotros tenemos que tener en claridad meridiana. Esa cantidad de dinero puede tumbar países, no solo un gobierno, destruir a un país. Es una cantidad de dinero monstruosa, por eso entendemos que hoy por hoy la policía y las Fuerzas Armadas enfrentan a grupos que tienen armas
que son literalmente están fuera del mercado convencional. Nosotros podemos ver fusiles de asalto tipo M4 que son utilizados por las fuerzas del orden, armas que son de muy restringida circulación en otros lugares en toda Latinoamérica, no las tienen los ejércitos, que vienen desde Estados Unidos, que vienen desde los carteles mexicanos, que han sido evidenciadas en las capturas regulares que realiza la Policía Nacional, que establece una red logística enorme para que lleguen tanta cantidad de munición y explosivos. Y esto responde efectivamente a las economías criminales. Y a un tema todavía más grave, que es el tejido social afectado que tenemos de este momento. Es decir, en la comunidad, en la normalidad de la sociedad, empiece a aceptarse la violencia como parte de la nueva cotidianidad. Y esto es algo terriblemente grave. Cuando en los pueblos, cuando en las ciudades, cuando en las áreas marginales de las ciudades empezamos a permitir y a concebir que parte de formar parte de estas organizaciones es una salida a la incapacidad de la regularización de un trabajo normal, y que ven esto en la delincuencia como una línea de vida en nuestros jóvenes, una ausencia total de apoyo al tema educativo, una ausencia de políticas públicas en el área de educación, una ausencia de realidad en las políticas públicas de educación, en las que un oficial de la policía igualmente en Nueva Prosperina hacía referencia a que de acuerdo al acuerdo ministerial emitido para el control, no se permite hacer registros, no se permite ingreso de policías, no permiten policías armados al interior de escuelas. Entonces, en áreas de conflicto, tal vez en un colegio particular en Quito o en Guayaquil, esto suena una barbaridad, pero donde está realmente la delincuencia, donde ingresan, donde muchos de los pandilleros están dentro de los colegios reclutando nuevos jóvenes, donde son los que venden los alcaloides, las drogas dentro de los propios establecimientos, y que ven en esto un bastión de seguridad, inclusive para esconder drogas, porque saben que la policía no puede intervenir ahí, y que el Estado mismo dé patente de curso para ello es realmente un despropósito de la realidad. Claro, eso demuestra el control territorial que tienen esos sectores. Exactamente, y eso es lo que ha hecho que nosotros cuestionemos en múltiples ocasiones estas indecisiones de que el Ministerio de Educación esté ajeno a la realidad del control policial que tiene que realizarse en zonas deprimidas, en zonas donde realmente si no se interviene se contamina, donde hemos llegado al punto de que, por ejemplo, en Durán, donde las madres, los padres de familia tengamos miedo de que nuestros hijos vayan a un colegio y digan prefiero que tenerlos en casa a que vayan al colegio donde les pueden matar, donde les pueden contaminar y les pueden reclutar a estos grupos de delincuencia organizada que ya están operando en el lugar. Eso, insisto, es, doctor Ospin, la pérdida del control territorial, de la institucionalidad. Ahora, ¿cómo entender en el imaginario colectivo, se pregunta, cómo pueden portar armas de estos grupos ilegales del crimen organizado, armas de grueso calibre, poderosas, que ni siquiera la fuerza pública tiene? ¿Cómo? Porque se ha establecido ya una logística criminal. O sea, antes era excepcional el poder ver un fusil de asalto en un acto delictivo. Cuando nosotros veíamos los ataques a los blindados, se veían armas que eran robadas a la policía, a Fuerzas Armadas, compradas en el Perú o en Colombia, y que tenían un origen principalmente de atracos a la línea de control institucional. Hoy esas armas ya no son necesarias. Hoy llegan armas desde Estados Unidos, desde otros lugares del mundo, y podemos ver la incautación cotidiana, donde vemos fusiles de asalto. En realidad no son de grueso calibre, sino de alto poder, porque en realidad calibre 5.56, que es el que utilizan los fusiles, es ligeramente más delgado, más corto, más escueto, digamos así, que el 9 milímetros. Pero la potencia y el alcance de esta munición es infinitamente superior, por eso se utiliza como el calibre fundamental para el de uso militar, por las consideraciones de alcance y de precisión que tienen. Pero esto está en manos hoy de la delincuencia, y cuando antes se hacía una incautación, la munición era limitada. Hoy encontramos de una sola incautación realizada en el penal, en la regional del litoral, 15,000 municiones en un día, 10,000 al siguiente. Y en otra cárcel otras 10,000 más. Es decir, no estamos hablando de unas pocas balas que lograron ingresar a un centro de rehabilitación, sino pensemos todas las que están este momento en las calles, y por eso el número elevado de muertos. Entonces, cuando
existe una crisis de seguridad tan grande, lo primero que hay que hacer es entender de dónde viene la logística, cuál es la estructura logística, la trazabilidad de origen, porque también hay que entender, un arma no se hace en un garage. Y estas armas que son de origen industrial tienen una trazabilidad. Sabemos dónde se produjeron, cuándo se produjeron, a quién se vendió. Y se puede hacer esta trazabilidad inversa, es decir, apareció en Ecuador, pero fue producida en Estados Unidos. ¿Cuál es la fábrica? ¿Cuándo fue el despacho? Por número de lote, de estructuración Porque inversa. esto viene con números. Exactamente. Y también con el tipo de arma uno puede establecer cuál fue la venta, a quién, cómo se llegó a Latinoamérica ese lote. No, eso no llega por courier, eso llega en barcos, eso llega en un movimiento de importaciones que uno tiene que analizar por dónde está entrando. Segundo, cómo se pagan estas armas, porque evidentemente la fábrica no va a hacer un despacho si no recibe un pago por la totalidad del valor. Entonces, de esto tuvo que haber sido bancarizado. Y esta bancarización me permite hacer igualmente una trazabilidad sobre la economía criminal y los orígenes de la misma. Y esto es algo que le interesa no solamente al Ecuador, sino que es parte de lo que fue la Convención o Tratado de Palermo para la lucha contra la delincuencia organizada, del cual el Ecuador es suscriptor y que justamente faculta la cooperación penal internacional, faculta el apoyo de los grupos de seguridad y que inclusive ello podría haber dado pie a este tratado entre Estados Unidos y el Ecuador. Antes de pasar al tema de las drogas, doctor Espín, lo que usted nos relata, si eso sucede en el sistema carcelario, que se entiende debiera estar controlado por el Estado, encuentran 10.000, 15.000 municiones, uno puede presumir que sucede fuera de las cárceles. Pero en el caso de las cárceles, ¿cómo es posible que se evidencie esto y solo cada cierto tiempo, cuando se hacen operaciones, se hacen estos hallazgos? ¿Una demostración de la falta de controles? Bueno, la falta de control está dada, ¿no? Es decir, nosotros hasta el día de hoy no tenemos un sistema de control perimétrico de los centros de rehabilitación. Han habido varios intentos fallidos por comprar escáneres. Estuvieron algunos de ellos por 10 meses en las bodegas del SNAI sin ser utilizados y finalmente fueron devueltos. Es importante entender que todo el sistema de control carcelario no depende únicamente de la parte humana, es decir, la parte humana es la más falible. Entonces se debe confiar en el sistema de controles electrónicos, de sistemas de cámaras, de sistemas de amortiguamiento interno de lo que son líneas de seguridad, de lo que son las zonas de amortiguación entre la parte exterior y el interior de las cárceles, donde este espacio es justamente para generar controles y diferentes tipos de controles que hoy no existen. Es decir, seguimos nosotros confiando en el control humano, en el control físico, cuando debería haber un cambio radical sobre esto. Yo no creo que el control de las cárceles tenga que manejarlo la policía o las Fuerzas Armadas. Tiene que haber un concepto diferente de manejo de Estado sobre la regulación y el manejo de las cárceles. Tiene que haber un apoyo a los agentes de control penitenciario de forma técnica y ajeno también a su control, porque ellos son corruptibles, ellos son reclutables a la buena o a la mala. Sí, entonces ellos están en contacto directo con quienes están detenidos, con los internos, y la lógica es que ellos no tengan la capacidad de poder manejar los sistemas de control de seguridad perimétrica, de las seguridades electrónicas que existen en los entornos. Entonces hay muchos elementos que tienen que ser analizados realmente cuando se habla de seguridad como política pública, que es algo que ha sido ausente total en estos 2 años de gobierno. Las políticas públicas de seguridad para mí son algo que nunca se mostraron. Hemos visto una relatoría de parte del Ministerio del Interior de qué es lo que sucede y cuáles son los hallazgos que realiza la policía en el día a día, pero nunca entendimos una presentación de cuáles son las políticas públicas de seguridad, la interacción entre los ministerios que tenía que ser un eje fundamental para entender lo que habíamos acabado de tratar, ¿no? Es decir, cómo el Ministerio de Educación genera un acuerdo que va en contra de las necesidades de control que realiza la Policía Nacional. Cómo el Ministerio de Inclusión Económica y Social no tiene una intervención directa en ciertas zonas deprimidas y realiza una focalización de los pocos recursos que existen para mejorar las condiciones de vida en sitios donde se convierten en áreas de reclutamiento para la delincuencia. Entonces, hay una serie de situaciones que tienen que manejarse no con una óptica solamente policial o militar de represión, sino con una óptica de intervención y de política pública de seguridad.
En el tema de drogas, quisiera ilustrar este diálogo con el doctor Hugo Espín, lo que precisamente el presidente Lasso sostuviera en torno al decomiso de drogas. Hemos incautado un promedio de 250 toneladas de droga en nuestro gobierno. 550 toneladas en 28 meses de gobierno. ¿Saben cuánto se incautaba en el gobierno de Correa en promedio? 40 toneladas. Esa era la transacción. Esa era la transacción que tenían con las mafias. Y en el gobierno de Moreno, 80 toneladas. Por eso es que afuera nos creen. Nos creen. Y por eso suscriben convenios con nosotros para fortalecer la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, para capacitar a los elementos de Fuerzas Armadas, aquella mala política que engaña, que tranza con los narcos para brindarnos una paz ficticia. Mientras tanto, la droga de manera subterránea ingresaba a los barrios del Ecuador. Doctor Espín, haciendo una lectura sobre el tema, 550 drogas en este gobierno, pero también una demostración de cuánto estará circulando y que finalmente sale hacia el exterior. Bueno, hace 10 años atrás no teníamos la violencia en las calles, y uno de los indicadores de qué es lo que pasa con las drogas es justamente la violencia que generan. Entonces, cuando una sociedad se vuelve más violenta es cuando mayor penetración del narcotráfico existe. Yo no creo que se puede tomar, y yo creo que en el presidente tal vez en eso está mal informado, no se puede tomar como un referente cuánta droga capturo para saber qué tan efectiva es mi institución, o sea, mi institucionalidad en la lucha contra las drogas. Aquí hay que ver que cuando el país se convirtió en un país ya no de paso, sino un país de estructuras, un país de llegada de carteles a operación local, si ya no era simplemente el punto de embarque, sino que se convirtió en el país donde la presencia de las estructuras hace que toda la logística interna sea cubierta por esta delincuencia violenta que existe en las calles. Estos grupos que hoy son, ya no son pocos, son muchos, tiguerones, bendíes, águilas, lagartos, chones killers y Latin King y muchísimos más que han sido los que están en este momento en control de las cárceles igualmente, están en las calles por algo. Porque realmente la droga ya no era un tema, ya no es un tema aislado, es un tema que se ha vuelto muy cotidiano. El paso de las drogas deja muchísimo dinero, alimenta las economías criminales, desestabiliza la estructura social, desestabiliza el tejido social. Y yo creo que aquí el presidente tiene tal vez un error de concepción en cuáles eran los resultados versus el traslado de drogas por el Ecuador. Hoy nosotros somos sede no solamente de carteles mexicanos, sino hablamos de mafias albanesas, italianas, de capturas de drogas que se realizan en Europa, cuyos orígenes están en el Ecuador y establecen justamente que son rutas tremendamente ágiles, como por ejemplo Galápagos. Nos decía el mismo embajador Fitzgerald que era un río de droga lo que pasaba por Galápagos y que por ello ellos quieren intervenir para poder frenar de alguna manera esto. Pero yo lo que hago una referencia es, en estos también 28 meses de gobierno, no hemos tenido una logística básica, no se han podido comprar ni chalecos antibalas en 28 meses, que es un elemento de lo más común, es decir, no es un tema extremadamente complejo, aduciendo que ha habido problemas con el sistema de contratación pública, lo cual me parece un despropósito de parte de un funcionario público. Igualmente, no ha habido el apoyo de los 1.200 millones de dólares comprometidos por el Estado. ¿Cuántos realmente se llegaron a entregar? ¿Cuánto se llegó a ejecutar? ¿Qué es lo que realmente tuvo la policía? Preguntémosle a los policías de calle. No confiemos en la palabra de los funcionarios públicos o de los críticos de la acción pública. Salgamos y preguntémosles a los policías cuál es la logística que ellos tienen, cuántos patrulleros tienen por distrito, cuál es la movilidad que tienen, cuáles son los horarios que cumplen, cuáles son las garantías que tienen para salir a trabajar. Entonces vamos a encontrar que hay una problemática mucho más compleja. Yo creo que toda ayuda en tema internacional es fundamental, en reconocer que el Estado ecuatoriano tiene serias limitaciones. Igualmente es poner los pies sobre la tierra y asumir que esta es una realidad y que efectivamente se necesita la colaboración internacional para tener un país un poco más seguro, pero que en este momento de crisis nosotros tenemos que tomar acciones internas, primero confiando en nuestras organizaciones. Es decir, yo confío plenamente en la Policía Nacional del Ecuador, con todas sus falencias, es nuestra
nuestra policía y tenemos que creer en la policía del Ecuador. Tenemos que fortalecerla, tenemos que depurarla. Tenemos que exigir esta depuración. No puede ser que sigamos pensando que hay narcogenerales y que cuando se hace una depuración, la Contraloría pasa un listado de cuáles son los bienes y damos por alto que esa es toda la investigación. Un general no puede estar cuestionado. Un general no puede estar con ninguna línea ni ninguna tacha para ejercer su mando, sea en la policía, sea en Fuerzas Armadas. Es decir, tenemos que confiar en nuestras instituciones. Y esta autodepuración, este autofortalecimiento es la única vía en la que podamos tener el día de mañana un país un poquito más seguro. El doctor Hugo Espín, penalista, aquí en la revista de Opinión Democracia para hablar de estos temas sobre la seguridad y la contribución de Estados Unidos al Ecuador. Doctor Espín, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre la situación y el escenario petrolero y energético en el Ecuador. Dos invitados, el doctor Luis Calero y el ingeniero Miguel Robalino. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. ¿Con qué frecuencia te contactan tus clientes? ¿Con qué frecuencia consigues nuevos clientes? ¿Con qué frecuencia tu mensaje llega a tu audiencia objetivo? ¿Con qué frecuencia ves crecer tus ventas? ¿Con qué frecuencia impactas a tu audiencia con tu publicidad? En esta frecuencia te ayudamos a que ocurra con más frecuencia. Exa FM 92.5 en Quito, 89.7 en Riobamba y online, Exa FM Ecuador. Contáctanos ahora, exa@exafm.net, exa@exafm.net. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad